es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común con el primer actor, Miguel Pizarro. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias, Ricardo. Muy, el muy gusto es feliz. mío. Te tengo una gran admiración. Qué gustazo estar aquí en tu espacio. Es de ida y vuelta, tengo que aclarar. Muchísimas gracias. Uno ve a los actores que admira primero en la pantalla, y luego a lo mejor a veces en la calle, y no hay mejor regalo para un entrevistador que un día tener la oportunidad de tenerle aquí sentado, y este es el caso. Lo mismo digo, Ricardo. Gracias. Pues nada, ve lo que traemos, ve lo que estamos viviendo en estos días nosotros, porque estábamos tras cámaras platicando un poco de dónde nos estamos presentando con esta obra de teatro que te vengo a platicar. A ver, uno de los personajes más interesantes en Sí. efecto del Antiguo Testamento es Job. Uf, Ha inspirado pues más de Sí. una reflexión, sí. e incluso diríamos más de un cuento, porque hasta Sí. dicen que Pinocho y Gepetto estarán Pues inspirados. seguramente. En fin, Ve nomás. este hombre que sufre una gran transformación gracias a su paso por una ballena, y que ahora Sí. tú tomas Sí. justamente para este monólogo. Antes de entrar al tema del monólogo y esta pieza de teatro que está en la capilla gótica del Helénico, Sí, Ricardo. te lo pregunto directo, ¿quién es Job para ti y por qué Job? Job es nuestro representante a nivel pensamiento. Es el alegato más sincero que tenemos en nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque habla en algún parámetro sobre la muerte. Shakespeare dijo en Hamlet, ¿no? Ser o no ser. En Job te dice, ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué dar a luz a un desdichado y la vida a los que están llenos de amargura? Ahora ya sería en la tumba, morada de los muertos. Pequeños y grandes son ahí una misma cosa. Los malvados doblegan y descansan los extenuados. Y en este mar inmenso, en donde todos hemos dicho lo mismo y preguntado lo mismo, en un océano de palabras, tratando de abrazar algo para no ahogarnos, perdidos y a la deriva. Eso somos, Ricardo. Es el representante de la especie humana en el Sí. diálogo con Dios Sí, y señor. con los demás. Y un tanto irreverente en ese diálogo. Sí. No es el ser humano sumiso que se agacha y que Así reza, es. sino que desafía. Sí, es un revolucionario. Pero déjame plantearlo. Según el Antiguo Testamento, es un individuo al que se le ponen todas las pruebas imaginables Sí, para ver si tiene fe. así es correcto. Entonces, muerte de la esposa, Sí, muerte de los hijos mayores, sí. enfermedad, lepra le da, ¿no? Está como elefantiasis, hay varias teorías, pero efectivamente... Y la idea es, ¿tiene o no tiene fe este individuo? ¿Y puede resistir o no puede resistir todo esto? Es perfecto porque resiste al final. Lo que conserva es efectivamente su fe, pero de pronto también tiene ese rompimiento porque no obstante está pidiendo hablar con Dios, que le dé una explicación. El único pecado seguramente de Job es poner en entredicho las decisiones de Dios. Job entonces exige hablar con Dios, quiere confrontarlo y que le dé una explicación de su situación porque no entiende. Dice, si yo he llevado los lineamientos, ¿por qué se me castiga de esa manera a los ojos de todos? Ya cualquiera
puede juzgarme? Y es el ángulo en donde de alguna manera todos coincidimos en un instante con Job, porque levantamos nuestras preguntas y decimos, a ver, trato de ir por el buen camino, pero les va bien a los que no lo hacen. Entonces, a ver, ¿cómo está esto? ¿Quién va a poner orden en esta película llamada vida? Porque cada vez estamos más desbalagados y sin freno. ¿Cuál es el límite? Es interesante porque es un poco la pregunta de si Dios toma decisiones arbitrarias o no. Correcto. ¿No? Ese es realmente el debate Sí, entre ambos. sí, Ahora, decías, Job somos nosotros. sí. Ahora hablemos del Job dentro de la capilla gótica, ¿no? Porque es un Job que retoma esa metáfora, pero que tiene sus propios dioses, sus propios diálogos, Sí, sus y propios su adaptación. Cuéntame Así es, la obra. Ricardo. Bueno, me sonrío porque efectivamente fue todo un experimento que estamos viviendo. Resulta que, nada, hacemos una investigación acerca del texto y tratamos de ser lo más honrados posibles con ese personaje tan importante llamado Job. No desvirtuarlo porque tiene esa importancia para muchas religiones y para muchos credos. Entonces, bueno, ya en principio el Es reto... importante aclararlo porque Job está en el Corán, Job está en el Antiguo Testamento y por lo tanto también es parte de la creencia cristiana. Así es. Es un relato sapiensal que pertenece al siglo V antes de Jesucristo, es del Antiguo Testamento y por lo tanto, pues inspiró a muchos y a la literatura universal. Fausto es descaradamente un paralelo muy fuerte con Job. Porque acá recordemos que la historia, como un poquito como la sinopsis de entrega, llega el adversario, el diablo o Lucifer, a los aposentos celestiales y le dice Dios, ¿de dónde vienes? De la tierra, yendo de aquí para allá. ¿Y qué haces ahí si tú desprecias al género humano? Y sigo pensando igual, no hay uno que se salve. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Quieres que te lo demuestre? Agarra una linterna y en nuestra versión baja al público y dice, ¿en quién quieres confiar? Así, al azar. ¿En él? ¿En ella? No me toque. En este, así no. Bueno, conseguimos con este texto, que la verdad lo llevé mucho tiempo en su investigación, muchas pláticas, dejarlo descansar. El texto es tuyo. Sí, y fue una labor de 6 años. Entonces tuve muchas pláticas y perspectivas que me ofrecían. Entonces se fue alimentando, ¿no? Y de pronto llegó el momento de presentarlo y a elegir primeramente un teatro. Entonces me di un recorrido a ver qué teatro sabía y cuando llego, Ricardo, a la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, me voy de espaldas. Y digo, ¡uf! Así es. Me lo pidió el texto mismo, el personaje mismo, que ya lo llevas un poco medio a flor de piel. Ahora, déjame, le cuento al auditorio que ese lugar que te remite, en efecto, a una arquitectura bastante sobria y seria, Sí. lo arropas con pantallas. Sí. Y eso te permite dialogar con la modernidad e introducir otros personajes que de otra manera no habrían llegado. Un riesgo. Cuéntalo. Claro, ¿cómo haces compatible la capilla gótica con la tecnología digital? Fue la decisión de decir, yo tengo que contar esta historia, estoy postulando un monólogo, por lo tanto tengo que ser solo. Entonces, pero necesito introducir otros personajes. Sí, y están los amigos de Job, la esposa y el mismo Dios. ¿Cómo haces? Dios está un poco más sencillo, en el sentido de que puede ser la voz, que también levantó muchas oleadas de pensamiento, porque de repente le dice, ¿todavía confías en Él? Maldice a Dios y muérete de una vez. Es una frase tremenda y que da pie a que por fin Job, después de todo lo que le ocurrió y después de esta frase, se entrega a su pensamiento interior y nosotros lo afincamos, creo que en el mejor escenario
que es el mar. Ahí en el mar, gritar a ese horizonte que no sabes a dónde lleva, gritar su alegato. Déjame hacerte la última pregunta. ¿Qué de esa historia del siglo V antes de Cristo Sí. nos dice a los habitantes del siglo XXI después de Cristo? Todo, Ricardo, todo. No hemos cambiado mucho. Y nuestro sentir en cuanto a la muerte, en cuanto a nuestro credo y el sentido de nuestra vida, las preguntas siguen siendo las mismas. Quizá nos hemos hecho como sociedad más vieja y quizá, entre comillas, más sabia, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Y tú crees que el diablo sigue pensando lo mismo de nosotros? Es que alguien tiene que haber detrás de esta película haciendo esas cosas, ¿no? O le estamos pasando una responsabilidad que a lo mejor nos concierne a nosotros, ¿no? ¿Tienes confianza en el ser humano? Sí, sí. ¿Como especie o en seres humanos en concreto? Porque son confianzas distintas. Así es, por la esperanza. Lo haces por tus ancestros, por la gente que quieres y por tu propia conveniencia. Pero en mi caso, con toda sinceridad, yo lo haría por los que nos han antecedido, abuelos, padres, que nos dieron todo, y luego por las personas que contigo cohabitan y que son muy importantes para ti. Por ellos, en principio, no quieres perder la esperanza. Y luego ya de rebote, por ti. Dejaste pensando, porque en efecto Job se pelea con Dios, pero Fausto se pelea con el diablo. ¿Quién sabe qué conversación sea más fuerte? Está muy en paralelo, así es. Muy en paralelo el sistema de formulación del pensamiento. No es tan paralelo el modo y el lugar a donde te llevan. Acá la obra, Ricardo, de pronto hemos vivido algo. Después de todo lo que nos ha tocado hacer como profesionales y que nos ha tocado también como espectadores, algo que nos está llamando la atención es que el público, cuando termina la obra, se quedan así. Es decir, sí apelas a la conciencia. Sí. Está hasta el 28 de mayo. Sí. Capilla Gótica del Teatro Helénico, 8:30 los viernes, 7 los sábados, 6 los domingos. Así es, Ricardo. No se la pierdan. Aquí le agradezco muchísimo a Miguel Pizarro que nos haya traído. El agradecido a soy Job yo. Y a sí mismo. Gracias, Ricardo. No hay lugar común en esta conversación contigo. Muchas gracias. Nos vemos próximo sábado, 11 de la noche, ADN 40. Aquí no hay lugar común.